Pues bueno, vamos a tener este tiempo. Gracias a Dios la oportunidad pasada empezamos a hablar respecto al tema de ¿qué, hermanos? De la adoración a Dios. ¿Sí lo recuerda? Hoy vamos a continuar con la siguiente lección, la lección 2. Esta tiene como título Una teología de la adoración. Pero antes decíamos en nuestra clase anterior que para que haya verdadera adoración hacen falta por lo menos dos personas. ¿Quiénes eran? ¿Lo recuerda? ¿Quién era? Dios. ¿Y quién más? Y yo. ¿Sí lo recuerda, hermano, o no lo recuerda? Muy bien. Si no, se los recuerdo. Somos Dios y yo. Por lo tanto, para que el Señor acepte nuestra adoración, es imprescindible conocer a Dios, pero algo muy importante, conocernos a nosotros mismos. Está interesante, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si antes de continuar hacemos una breve oración para entrar de lleno en la materia, porque tenemos bastantes puntos que ver? Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana que nos permites estar aquí. No podemos continuar nuestro servicio o este tiempo de la palabra sin poner todo este momento, estos minutos delante de tu presencia. Rogándote, Espíritu Santo, que tú tomes el control, no solamente de mi vida, sino el de los pensamientos, el de las acciones de cada uno de los que estamos aquí. Que podamos tener no solamente oídos físicos dispuestos, sino también oídos espirituales de nuestro corazón, para poder escuchar la palabra, poder entender lo que tú nos estás hablando, lo que tú hablas a través de mi vida. Por eso en esta mañana yo pongo en tus manos este tiempo en el cual te pido que yo pueda ser ese instrumento para compartir y transmitir la verdad de tu palabra, de tu evangelio. Por todo esto te lo agradezco, te lo pido, hermoso Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Entonces recordábamos que necesitamos dos elementos para poder alabar a Dios. Dios y yo. Amén. Pero quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar. Cuando venimos a nuestros servicios generales o cultos, es necesario hacernos 3 preguntas, y me gustaría que esas las tuviera usted siempre bien presente cuando nos acercamos a este lugar o cualquier casa de oración. ¿Estamos en lo cierto? La primera pregunta es: ¿quién soy yo? La segunda pregunta: ¿a qué he venido? Y la tercera pregunta: ¿en dónde estoy? No sé si en algún momento usted se lo ha llegado a preguntar. Porque sí, es indispensable, porque a este lugar no venimos a perder el tiempo, no venimos a pasar la mañana. Tenemos un propósito, ¿está de acuerdo conmigo? Entonces, como un primer punto, estamos tomando un poquito de recapitulación de lo que vimos hace 15 días, si no me equivoco. Vamos a ver como un primer punto de este repaso: ¿quién es Dios y cómo es Dios? Recordemos que Jesús dijo en Juan 4:24, lo habíamos leído la vez pasada, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. En este caso, o por así decirlo, la manera como el cristiano adora está determinada por su concepto íntimo acerca de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacerlo de una forma específica. Jesucristo nos dio la instrucción, nos dijo la palabra exacta: tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. No dijo en el alma. ¿Por qué? Porque el alma es traicionera. ¿Cuántos creen que el alma es traicionera? Un día estamos contentos y al otro día estamos de malas. Entonces tenemos que venir delante de Dios y a través de nuestro espíritu, haciendo sumisa el alma, tenemos que acercarnos delante de Él
y adorarlo en espíritu y en verdad. La verdad, recordemos que es lo que conocemos a través de la palabra, la verdad de lo que sabemos de Él. La palabra nos ha dicho cómo es Él, y esa es la verdad por la cual nosotros podemos adorarle de esa forma. Hace un instante yo le decía una pregunta: ¿quién soy yo? Cuando nos referimos a esta pregunta nos habla de identidad. ¿Cuántos saben cuál es la identidad que tienen delante de Dios? Amén, nada más como 5 creo. ¿Sí saben cuál es la identidad que tienen delante de Dios? ¿Me puede decir cuál es su identidad? Exactamente. Nos habla precisamente de identidad porque para poder adorar debemos de tener muy claro que somos hijos de Dios. Es un privilegio, hermanos, podernos llamar hijos de Dios. Pero ¿qué cree? Que no solamente es eso, hay algo extra. En relación con el tema de la adoración, también somos sacerdotes. ¿Sí lo habíamos escuchado, el decir somos sacerdotes? Muchas veces se ha hablado o se ha dicho somos sacerdotes, pero ¿por qué? ¿A qué hace referencia este título que nos dan, que somos sacerdotes? La función principal de un sacerdote, recuerde, hermano, es representar al pueblo ante Dios. ¿Qué era lo que hacían los antiguos sacerdotes en el Antiguo Testamento, valga la redundancia? Hacían y ofrecían sacrificios de animales a Dios. ¿Lo recuerda? ¿O es necesario hablar del tabernáculo? Muy importante, dice eso, que ellos ofrecían sacrificios y ofrendas de animales. Pero ¿qué creen, hermano? Que los que ahora somos sacerdotes, conforme al Nuevo Testamento, nos ofrecemos a nosotros mismos. Nosotros somos esa ofrenda de adoración. Y como hemos hablado, la adoración no es venir aquí y cantar. E incluso hace 8 días nuestro pastor nos decía, la adoración comienza desde que usted se despierta. No solamente es cuando usted atraviesa la puerta de allá atrás para llegar a este lugar. La adoración comienza desde que usted se levanta, desde que usted se despierta. La adoración es con nuestras acciones, la adoración es con nuestro ejemplo. ¿Lo recordamos? Muy bien. Entonces nosotros como sacerdotes de Cristo, somos nosotros mismos el sacrificio. Pero viene un punto en donde hablamos que tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza. ¿Alguna vez había escuchado también esa frase, que tenemos que dar sacrificios de alabanza? Muy bien. Bueno, antes de continuar tengo que decirle que nuestro sacerdocio, de acuerdo a Jesucristo, es como el de Melquisedec. No sé si en algún momento también han llegado a escuchar a Melquisedec. Y les voy a decir por qué. Melquisedec era sumo sacerdote del Dios Altísimo. Jesús, tenemos que recordar que Él cubrió toda la gama de ministerios. Él cubrió todo, absolutamente todo. Y precisamente Él es considerado sumo sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec era rey de Salem o de Jerusalén. Jesús es rey de Jerusalén. Pero le quiero hacer una mención importante. Se ha tomado mal el decir que Melquisedec era una teofanía de Jesucristo. O sea, Jesús mismo o físicamente en la persona de Melquisedec, y eso no es un error. Tan simplemente es una imagen, es una referencia hacia lo que Jesucristo iba a venir a hacer en un tiempo postrer. Entonces, tenemos que considerar que Cristo fue representado por medio de Melquisedec para lo que iba a hacer. Y algo importante es que también Melquisedec no tenía una genealogía, en este caso, de la tribu de Leví. Jesús venía de la tribu de Judá y los sumos sacerdotes venían ¿de qué? De Leví. Entonces nuestro sacerdocio es como el de Cristo, referente al de Melquisedec. ¿Por qué? Porque somos totalmente fuera del orden
que la ley representaba por medio de Aarón, que era el sumo sacerdote principal y de donde descendían todos aquellos. Entonces, ya que nos queda claro que nosotros tenemos que vernos como hijos de Dios, pero también como sacerdotes que ofrezcan una alabanza, un sacrificio vivo, que es nuestra propia vida, vamos a comenzar el primer punto, en este caso ya dejando a un lado un poquito el repaso que teníamos que ver respecto al tema. Y el primer punto, como subtítulo le podríamos poner el Dios al cual adoramos. Hermanos, cuando vemos una materia o la materia de teología, podemos conocer detenidamente los atributos de Dios. No sé, creo que hace un tiempo el hermano Elpidio habló respecto a los atributos de Dios, no sé si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, por ahora no los vamos a hablar, pero se los voy a dejar de tarea para que diga, a ver, el hermano no me cuenteó, o si hay atributos, no hay atributos. Pero sí vamos a destacar algo importante. Cuando adoramos a Dios como Dios espera de nosotros, ¿por qué? Porque una cosa es poder venir aquí, cantar y hacerle al cuento, pero otra cosa es venir a adorar como Dios quiere y como Dios pide. Nosotros adoramos a la Trinidad. No se vaya a quedar como que la Trinidad. Sí, recordemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Tenemos que entender que hay términos bíblicos en donde nos habla específicamente una adoración hacia el Padre, una adoración específicamente al Hijo, una adoración específicamente al Espíritu Santo, pero también hay un aspecto en donde lo engloba. Y yo le invito a que cuando sea así, busque unas traducciones que nos hablen un poquito más referente a eso, porque en ocasiones hace referencia a Elohim o Adonai, y ese es un Dios en totalidad, que encierra a las tres personas de la divinidad. En este caso, nosotros tenemos que estar conscientes que cuando adoramos a Dios, lo adoramos como Trinidad, de acuerdo a la teología. Y para eso vamos a tener, o tenemos pruebas, porque si no, no estaríamos hablando en cosas concretas, y vamos a leer Apocalipsis. Primeramente, Apocalipsis 4:10 al 11, y me va a permitir leerlo para poder avanzar, porque si no, nos vamos a atorar. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. En este caso comenzamos con el inciso A, que es adorar o adoramos al Dios Padre. Y dice, al mismo tiempo, los 24 ancianos se arrodillaban ante Él para adorarlo. Se quitaban las coronas y las colocaban en el suelo ante el trono y decían, Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Qué interesante. Yo sé que cuando leemos el libro de Apocalipsis nos vamos más sobre lo que causa miedo respecto a las profecías o los acontecimientos, pero nos muestra una escena en donde cómo adoran al Padre. Si usted lee un poquito más arriba, da una descripción de cómo es el trono, qué hay detrás del trono, qué hay delante del trono, cuál es el aspecto de quien está sentado en el trono. Yo sé, porque lo escuché hace un tiempo, que los ángeles que están en el cielo, aquellos que cantan a Dios, siempre tienen motivos para adorarle. ¿Por qué? Porque dicen que Dios siempre se muestra distinto para ellos en todo momento. Siempre ellos son sorprendidos por lo que Dios es. Entonces yo leo esto y para mí eso no es una excepción. Aquí nos está hablando de que están adorando. Yo creo que se están impresionados de la hermosura, están impresionados de lo que ven en el aspecto físico,
el poder, la majestad. Yo sé que a veces cuesta cuando estamos aquí adorar y decir, yo levanto mis manos y declaro que es santo, pero a veces como que no siento. Por eso dice la palabra que los cielos cuentan su gloria. Es necesario observar lo que Él ha creado. Es necesario ver lo que Él nos ha dado. Obviamente nos ha dado la vida, pero es necesario nosotros entender que si Él sobrepasa su creación, entonces, ¿cómo será Él? ¿No cree que es más allá de lo que nosotros podríamos imaginar y nosotros realmente nos deberíamos de sentir privilegiados de poder venir? Y como hace unas semanas mencionaba, no es necesario venir hasta aquí y adorar, sino podemos hacerlo desde cualquier lugar. Entonces, aquí nos da una expresión de adoración al Padre. Apocalipsis así lo marca. Vamos al inciso B, adoramos al Dios Hijo. Y tenemos una cita igual ahí en Filipenses 2, del 9 al 11, y también me voy a permitir leerlo. Igual en la traducción Palabra de Dios para Todo. Me gusta mucho esta traducción porque es una traducción simple, sencilla, y que nos da las palabras a nuestro entender. Dice, por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nos está hablando acerca, sí, del poder, la majestad y todo el dominio que le dio a Jesús, pero nos está marcando cómo le iban a adorar. Dice, para que se arrodillen, o sea, para que reconozcan, para que declaren, yo doblego mi persona delante de Cristo. Y no solamente habla de los de la tierra, dice que los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y debajo de la tierra. O sea, quiere decir que Jesucristo recibió autoridad en todos los sentidos. ¿Para qué? Para que le adoraran. Recordemos que nuestra adoración es doblegar a nuestro yo, menguar. ¿Para qué? Para que Él crezca, para que Él tome el control, para que Él haga conforme a su perfecta voluntad. Muchas veces, como hemos dicho y como se ha platicado o se ha dicho muchas veces aquí enfrente, adorar creemos que es venir aquí enfrente con instrumentos y música y cantar. Yo les decía la vez pasada, podemos estar aquí aplaudiendo, cantando, pero podríamos estar pensando en que no le apagué a la olla de los frijoles, o que no cerré bien la puerta. ¿Usted cree que estamos adorando cuando no está nuestro cuerpo físico aquí, pero nuestra mente está en otro lado, en cosas físicas? No. Entonces es bien importante que nosotros dobleguemos nuestros pensamientos, nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando que Jesucristo se le dio esa autoridad, se le dio ese honor para que todos, no dice unos cuantos, todos rindan adoración. Como inciso C, adoramos al Dios Espíritu Santo. Y ese lo veíamos la clase pasada y en Juan 4:24, en donde dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y cabe resaltar que cuando dice Dios es espíritu, marca Dios con mayúscula y espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Y los que le adoran en espíritu, es en espíritu minúscula, o sea, el espíritu humano y en verdad. Entonces, consideremos que nuestra adoración no solamente es al aire, ¿no? Es una adoración en la cual le rendimos a Dios en su totalidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como punto 2, los sacerdotes que adoramos a Dios.
vamos a entrar un poquito más en la materia respecto al sacerdocio que hemos obtenido a través de Jesucristo. Y tenemos un versículo base que es de acuerdo a Primera de Pedro 2:9. Igual me va a permitir leerlo. Y dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. De hecho, por ahí hay un canto, ¿no? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Pero ¿qué cree? Que luego nada más pasa eso, nos lo aprendemos como periquito y se nos olvida qué es lo que nos está diciendo. De acuerdo a esta palabra en Primera de Pedro, somos un real sacerdocio cuya función principal es anunciar sus virtudes, o sea, adorarle. ¿Usted cree que cuando nosotros anunciamos sus virtudes estamos perdiendo el tiempo? No solamente estamos, como he oído, aventando las redes, ¿no? Sino que estamos adorando. Una forma de adorar a Dios es predicando el Evangelio. Una forma de adorar a Dios es decir: sí, yo soy su hijo, yo soy sacerdote, pues tengo que comportarme a la talla. Los príncipes de la realeza, ¿usted cree que andan en el despapalle o que los dejen hacer lo que quieren? No, se la pasan regañándole, o sea, tú eres el príncipe. ¿Qué tienes que estarte comportando así? No tienes que andar aquí, no tienes que hacer aquello. Y nosotros que somos hijos del Rey, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Está de acuerdo conmigo? Si somos sacerdotes que representamos al pueblo delante de Dios, ¿cómo tenemos que presentarnos delante de Dios? Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿cómo tenían que acercarse los sumos sacerdotes delante de Dios? Sin mancha, ¿no? ¿Y qué sucedía si ellos pensaban algo malo? Cuello, ¿no? Decían que si ya no se oían las campanas, a arrastrarlo porque ya se murió este cuate. Entonces, hermano, todo esto es para traerlos a la realidad absoluta de qué es lo que nos pide Dios respecto a la adoración. Borremos de nuestra mente: adoración es igual a música. Vamos a agarrar el borrador, lo borramos. Adoración es igual a qué es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo predicamos con el ejemplo? ¿Cómo nos acercamos delante de la gente? ¿Cómo venimos hasta esta casa? ¿Con qué actitud? El decir: Dios, no me agrada esto, pero yo te pido que tú tomes el control. O yo quiero esto, pero yo quiero que tú me des lo que yo necesito. Esa es una actitud de adoración. Entonces, tenemos que creer y entender lo que Dios nos habla a través de Pedro, que somos un real sacerdocio en el cual nosotros tenemos que anunciar, predicar, adorarle por medio de ese aspecto, por medio de esa bendición que Él nos da de poder ser llamados hijos de Dios y sacerdotes. Como un inciso B, dice: como sacerdotes tenemos que cumplir una doble función. Uno, ofrecernos a nosotros mismos a Dios. Ya lo habíamos mencionado al inicio. Pero yo me pregunto, yo le pregunto, en el Antiguo Testamento, cuando ofrecían el sacrificio, ¿le daban lo peor a Dios? ¿Qué le daban? Lo mejor. Y si nosotros ahora somos el sacrificio vivo, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? Ahí es donde ya se entró el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros. Y eso determina todo, determina nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, etcétera.
Entonces, ¿qué sacrificio le vamos a dar a Dios? ¿Qué le pasó a Caín cuando ofreció? No le agradó su ofrenda porque le dio lo que le sobraba. Y Abel, ¿qué le dio? Dice que lo mejor. Y se agradó Dios de él. Entonces, queridos hermanos, pongamos en ese punto, vamos a fijarnos y decir, ¿realmente yo he sido un sacrificio agradable delante de Dios? No nos traen, nosotros mismos somos los sacerdotes que traemos nuestra propia vida como sacrificio de adoración. Y vamos a la carta de Romanos en el capítulo 12, 1 y 2, para tener respaldo precisamente de lo que estamos hablando. Dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser, todo, no dice parcialmente, dice todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente ¿a quién? A Dios, para poder agradarle. Nos está hablando de algo bien importante, o sea, no nos está diciendo entreguen su vida parcialmente, sino entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios, y esa ofrenda que es su vida, o sea, todo lo que yo soy, no solamente físicamente, lo que yo haga en la calle, lo que yo haga, sino también lo que pienso o lo que estoy tramando en mi interior, dice todo. Dice, esa ofrenda es que su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Dedicada. Por ahí dicen, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo soy mecánico, yo soy abogado. Se dedica a una materia. Su vida le está llevando hacia eso. Y si nosotros somos hijos de Dios y sacerdotes, ¿qué tendríamos que ser? Tendríamos que estar dedicados para agradar y glorificar el nombre de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esta clase de adoración, continúa lo que dice Romanos, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Fíjese, hermano, porque entonces quiere decir que había otro tipo de adoraciones que no tenían nada de sentido, pero dice que esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y después dice, no vivan según el modelo de este mundo. ¿Cuántos dicen, ay? La realidad es que ayer lo veíamos en la reunión de matrimonios, que estamos viviendo como el mundo o como la sociedad nos dice cómo vivir. Estábamos hablando de matrimonios, ahora generales, casados, no casados, niños, jóvenes, adolescentes. ¿Estamos viviendo de acuerdo a cómo? ¿Estamos viviendo de acuerdo al modelo de este mundo? Aquí nos está diciendo, no vivan según el modelo de este mundo. Dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Por eso le digo, me gusta mucho esta versión porque nos lo explica tal. Hay muchas veces que a la Reina Valera decimos, sí, está bien, like, ¿no? Pero no, es bien importante que podamos entender lo que la palabra expresa y por eso es necesario buscar otras versiones. Por eso, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto, agradable a Él. Como punto número 2, ofrecer sacrificios de alabanza. Habíamos dicho ofrecernos a nosotros mismos a Dios. En el siguiente punto, ofrecer sacrificios de alabanza, y ese respaldo lo tenemos en Hebreos 13 del 15 al 16. Igual se los voy a leer. Dice, por medio de Jesús,
ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. No dice ahí de vez en cuando, siempre. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. ¿Proclamar qué es, hermano? Hablar, pregonar, gritar, decirle a aquel que no conoce. Nos está diciendo que ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. No se olviden de hacer el bien a los demás, ni de compartir con otros lo que tienen. ¿Cuántos dicen amén? Porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Yo vengo y me doy mis golpes de pecho aquí, pero allá afuera, ¿cómo me cae re gordo los vecinos? No sé, hermano. Usted sabrá, como dicen, qué es lo que trae atravesado o a quién trae atravesado. Pero ¿qué cree, hermano? Que ese tipo de actitud no alaba a Dios. Y esa es la que más importa. La que yo me vengo a parar aquí a cantar, no le importa, porque a lo mejor, y como les dije, estamos desconectados en otro lado. Pero la que le importa a Dios es cómo tú te comportas allá afuera. ¿Cómo te comportas con tu vecino, tu hermano, tu primo, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de la escuela, etcétera? Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Cuando nosotros damos, proclamamos, compartimos con otros. ¿Está conmigo? Hacer sacrificio de alabanza es sacrificar a nuestro yo con todas las cosas que nos estorban. Nosotros sabemos que nos estorba siempre, mi hermano. Yo sé a mí qué me estorba o con qué estoy de estira y afloje, Todos sabemos cuáles son esas cosas que nos estorban. Pero ¿qué cree, hermano? Que si nosotros quitamos, vamos a poder alabar íntegramente. Yo leo en estos versículos que siempre nos dice todo, o algo completo, íntegro. Nos está pidiendo todo, no nos está diciendo parcialmente, nos está pidiendo todo. Y lo dice precisamente por eso, porque hay cosas que nos estorban para poder hacerlo bien, para poder hacerlo íntegramente. Proseguimos. Como sacerdotes, los cristianos debemos estar listos a desarrollar 4 elementos básicos que eran muy importantes en la adoración de la iglesia primitiva. Nosotros tenemos que tener, obviamente, como referencia a aquella iglesia primitiva que decía que tenían todas las cosas en común, que compartían la sana doctrina, entre muchas cosas más. Y estos 4 elementos son, si les gusta apuntar, alabanza, oración, proclamación y ofrenda. Hay un autor que se llama Robert Bailey, en un libro que se llama Teología de la Adoración, lo describe de esta forma, como el primer punto, que es alabanza. La adoración que no alaba y no glorifica a Dios no es verdadera adoración. Y eso entra hasta incluso con las letras que cantamos. No nada más entra con los que estamos aquí enfrente y podemos estar cantando y no entender lo que estamos haciendo. Eso involucra también la labor de los que pertenecemos a un grupo de alabanza, de saber que estamos cantando. ¿Por qué? Porque si hay una adoración que no alaba y no glorifica a Dios, no es verdadera adoración, solamente son palabras al aire. La siguiente, oración. Adoración que no deja orar a los creyentes a Dios, no es adoración, y el pastor nos lo mencionaba. Debemos de tener el tiempo de oración, debemos de preparar el lugar, debemos de preparar nuestro corazón. Lo dice él en el sentido de los domingos, pero hermano, ¿usted prepara su vida a diario en oración? Esa es una manera de nosotros también poder
o tener una verdadera adoración por medio de nuestra comunión con Dios a través de la oración, por medio de la proclamación. Adoración que no proclama las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo no es adoración. Y adoración que no permite, perdón, esa ya me la brinqué, es la que seguía. Nos quedamos hasta adoración que no proclama, no, adoración que, sí, que no proclama las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo no es adoración, y se los mencionaba hace un instante. Tenemos que predicar, tenemos que declarar. Esa es una forma en la cual nosotros podemos y adoramos a Dios. Pero si solamente decimos adorar, pero si no proclamamos, no predicamos, no es considerada una verdadera adoración. Y por último, la ofrenda, adoración que no permite ofrendar lo material y de uno mismo, no es una auténtica adoración. Entonces, sin estos elementos básicos, la adoración deja de ser genuina y total. Entonces, si usted puede, apúntelo. Mi adoración, ¿cómo tiene que ser? Tengo que alabar, tengo que orar, tengo que proclamar, tengo que ofrendar. Nos está dando 4 puntos para que nosotros podamos tener una verdadera adoración y hacerlo de la forma integral. ¿Está de acuerdo conmigo? Como tercer punto, las actitudes de los sacerdotes al adorar. Para que nuestra adoración sea aceptable a Dios, debemos manifestar ciertas actitudes ineludibles. Vamos al Salmo 146 como inciso A, una de las formas aceptables. Para que nuestra adoración sea aceptable a Dios debemos manifestar ciertas actitudes. La primera actitud es alabanza. Y vamos a Salmos 146, 2, y dice: alabaré al Señor toda mi vida, mientras esté yo vivo, entonaré canciones en honor al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. El salmista nos está diciendo, ¿en qué momento va a alabar al Señor? Toda su vida. Hasta remarca aún más: mientras yo esté vivo, entonaré canciones en honor al Señor. Y entonces nos está hablando que para que nuestra adoración sea aceptable a Dios debemos manifestar la actitud de alabanza. Por ahí dicen, cante alabanza. Sí, con el entendimiento, hermano. Dios se agrada de que cantemos, claro, pero se agrada de que lo hagamos con el entendimiento, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Como un inciso B, tenemos que otra de las actitudes es con gratitud y acciones de gracias, y eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5:18. También tenemos Salmos 106:1. Les voy a leer Primera de Tesalonicenses 5:18, y dice: den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Que tengamos un corazón, ¿qué? Agradecido, que tengamos acciones de gracias. Y les mencionaba el Salmo 106, ese no lo apunté aquí, pero vamos a buscarlo. Si alguien lo tiene y me puede ayudar, se lo agradecería muchísimo. Salmo 106, del 106:1. Fíjese, aleluya, dice esta versión: den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor dura para siempre. Entonces nos está hablando respecto a cómo tenemos que acercarnos con gratitud y acciones de gracias. Yo no sé usted cómo llegó, y si llegó con enojo,
¿Llegó con tristeza o llegó con gratitud y acción de gracias? ¿Sabe que en ambos casos lo que hace la diferencia es cómo uno se acerca delante de Dios? Porque podemos venir alegres o podemos venir tristes, pero teniendo nuestra confianza depositada en Dios. Ahora sí que podemos venir así, de que no nos calienta ni el sol, y venir con la peor actitud. Sabemos que esa no es la actitud que agrada a Dios. Va a decir, hermano, pues yo me siento mal, pues ¿cómo puedo alabar a Dios? Sí se puede, hermano. La verdad es que sí se puede. Y este tipo de acción de gracias no solamente nos está diciendo que cuando usted se sienta contento, nos está haciendo referencia en todo. Entonces, cuando usted despierte, venga a la casa de Dios, traiga problemas, venga con tristeza, adora a Dios, proclame lo que Él es. ¿Por qué? Porque Él quiere obrar en su vida para bien. Él quiere hacer las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad, pero Él hasta incluso en eso se agrada, que nosotros hagamos sacrificios de alabanza. Y eso es un modo de hacer sacrificios de alabanza. La forma en que nosotros nos acercamos a su casa, aunque nos sintamos enfermos, tristes, contentos o más que contentos. No solamente vamos a darle gracias a Dios mientras estamos contentos o recibimos lo que queremos. Entonces ahí a lo mejor hasta incluso las cosas ya estarían en otro sentido mal, ¿no? Pero por eso lo decía entonces en Tesalonicenses, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Y se me viene a la memoria lo que dice Santiago. Si me acompaña rápidamente, no lo tenía apuntado, pero siempre el Señor nos hace recordar aquí. Dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Es Santiago 1:2. Este es un versículo que a mí siempre me ha impactado. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que si así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Nos está hablando respecto a la mejor actitud. Entender y decir, unos dirán, la prueba me está acabando. Otros dirán, la prueba me está haciendo madurar, me está haciendo crecer. La prueba me está haciendo ver las cosas desde otro punto de vista y me está haciendo dependiente de Dios. ¿Usted cree que eso no es un sacrificio de alabanza? Claro. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿hemos estado ya quitando esos conceptos erróneos de nuestra cabeza respecto a la adoración? Bueno, porque si no me van a regañar. No, es necesario que los cambiemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios con un claro entendimiento de saber qué es lo que estamos haciendo. Llega el caso de, y ustedes no me van a dejar mentir, así como que les ponen algo y hasta incluso uno dice, ¿y eso cómo se come? ¿Por qué? Porque no sabemos. Lo mismo sucede, nos dicen, pues vamos a adorar, y pues yo qué hago, pues sigo al de adelante o al que está atrás. Como dicen que al pueblo que fueres haz lo que vieres, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Entonces es necesario que hablemos respecto a estos temas para que sepamos qué estamos haciendo, cuál es el contexto, qué nos dice la palabra de Dios, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento y a través de Jesucristo y a través de los apóstoles. Como inciso C, también tenemos que tener una actitud de arrepentimiento y perdón. Eso también es una forma de alabanza, y esa la podemos ver en Primera de Timoteo 2:8. Y dice, quiero que los hombres oren en todas partes, los que levanten las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él, sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. O sea que hasta incluso está haciendo referencia a que el apóstol Pablo veía que muchos levantaban sus manos, pero eso no era una garantía de que realmente estuvieran dando adoración.
Dice, los que levantan las manos a Dios para orar deben vivir para agradar ¿a quién? A Dios y consagrarse a Él. O sea, no solamente es de una apariencia o de aquí para afuera, sino desde adentro para que agrademos verdaderamente a Dios. Después, como un inciso de, también tenemos que tener una actitud de dependencia y sumisión a Dios. Lo tenemos eso en Mateo 6, 11 al 13. Y ese es el clásico Padre Nuestro, ¿no? Dice en esta versión, danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. ¿Cuál es la actitud de esta oración de dependencia y sumisión? Es de decir, Dios, permite que yo pueda recibir lo necesario. Permite que no caiga, permite que pueda yo vivir de la forma en que yo te agrade. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jesús a través de esa palabra? Nos está instruyendo, pero está encerrando todos los sentidos de dependencia y de proclamación de las grandezas que hay en Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos, o recapitulando estos datos, las actitudes de los sacerdotes que somos nosotros al adorar. Recordemos que tienen que ser una actitud de alabanza, tiene que ser una actitud de gratitud y acciones de gracia, tiene que ser una actitud de arrepentimiento y perdón y una actitud de dependencia y sumisión. Yo se lo dejo de tarea. Estamos cubriendo con todas estas o estos puntos en los cuales nosotros estamos realmente adorando a Dios en todos los sentidos, quitando esa idea que teníamos de que solamente es cantar, es venir a cantar con la música, sino de decir, realmente estoy adorando a Dios con lo que soy, realmente estoy adorando a Dios con cada una de estas manifestaciones o actitudes en mi vida. Y bueno, como una conclusión, hermano, yo le hago una pregunta. ¿Qué vamos a hacer esta semana para adorar a Dios? Yo lo dejo que lo piense. ¿Qué vamos a hacer esta semana para adorar a Dios? Le doy un tip. Cada día hay que ejercer nuestro sacerdocio espiritual, dedicando unos minutos, o sea, ni siquiera le digo grandes horas, unos minutos, hermano. En este caso, para dar gracias a Dios y alabar a Dios, pero ¿qué cree? Sin pedirle nada. Porque estamos bien acostumbrados a, como les dije la vez pasada, a tener oraciones pedigüeñas. Pero no, tengamos esa práctica de acercarnos delante de Dios de una forma sencilla, humilde, de una forma dispuesta, en el cual nosotros lo que busquemos sea dedicar un tiempo de darle gracias a Dios. Gracias por lo que Él nos ha dado y por lo que no nos ha dado y incluso por lo que nos ha quitado. Y si queremos dar un paso más, incluso usted puede orar por su hermano. Usted también sabe que orar por alguien es una forma de alabar a Dios. Amén. No le digo escoja uno al azar, pero si usted tiene una amistad, una hermandad cercana con alguno de ellos y sabe que tiene alguna situación, puede orar por él, por ella. Y esa es una forma en la cual nosotros podemos ejercer este grado de adoración que es el correcto. Que nosotros podamos bendecir el nombre de Dios y proclamar su grandeza con nuestras acciones. Pues bueno, yo traté de no extenderme mucho, porque sé que la vez pasada estuvo un poquito más largo.
Pero en general esto es lo que abarca esta lección, la lección 2. Y nosotros tenemos que vernos como hijos, con una identidad, pero también como sacerdotes por medio de Jesucristo. Amén.